Cordial saludo. Vamos a analizar un poquito la derivada como razón de cambio. Es decir, vamos a interpretar de una forma bastante estudiada la derivada como razón de cambio. Vamos a suponer, a partir de un caso particular, vamos a suponer una función s de t llamada función posición o desplazamiento, ¿sí? Entonces vamos a suponer que pues aquí al cabo del primer segundo, ¿sí? Se corren, por decir algo, 2 metros. Una persona se traslada 2 metros. Y ya viene aquí al cabo de 4 segundos, es decir, un tiempo más, la persona se está trasladando, no sé, vamos a colocar acá 5 metros. Entonces vienen unas preguntas interesantes ahí. Bueno, ¿cuál es la razón de cambio de esa posición con respecto al tiempo? O sea, ¿cuál es la razón de cambio de esa posición con respecto al tiempo? Entonces, a veces, así como estoy preguntando cuál es la razón promedio, ¿sí? Digámoslo así, de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si se desplaza uno aquí, entonces si la función se llama S, entonces pues vamos a decir, bueno, la posición al cabo de un segundo es ¿de cuánto? De 2 metros. Y la posición al cabo de ¿cuánto? De 4 segundos, que es el tiempo que es el que está arriba, ¿es de cuánto? De 5 metros. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy preguntando es la variación de la posición, ¿sí? Entonces vamos a considerar siempre la posición final, porque necesito es este desplazamiento. Si solo este desplazamiento, arrancando desde acá, pues sería toda esta distancia que aparece de aquí, le voy a restar ¿cuál? Esta distancia de acá, ¿no? Entonces, al hacer la resta de esta distancia menos esta distancia, pues me queda esta. Entonces, a la final le voy a restar ¿quién? La inicial. Entonces, ahí va a quedar la posición final menos la posición inicial. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? El tiempo inicial, perdón, el tiempo final menos el tiempo ¿qué? Inicial. Si yo sustituyo acá, pues me doy cuenta de que ese de 4 pues era 5, menos ese de 1 es 2, sobre 4 menos ¿quién? Menos 1. Entonces, esto me va a dar 5 menos 2, ¿cuánto? 3, 4 menos 1, ¿cuánto? 3. Resulta que esto me da ¿cuánto? 1. ¿Qué es este 1? ¿Qué representa ese 1? En realidad ese 1 lo que representa es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo promedio. Promedio. ¿Sí? Es decir, en promedio yo me estoy desplazando a esa razón de cambio, lo llamaron velocidad. Razón de cambio de la posición con respecto a tiempo lo llamaron velocidad. Entonces lo que está diciendo esto acá es que la velocidad promedio que la persona se desplazó desde acá hasta acá, simplemente es una velocidad de unidades, en este caso que yo mencioné metros, pues vamos a decir sobre segundo. A cada unidad de posición sobre unidad de tiempo, que es el que va en la parte del denominador. Entonces, esa es una velocidad promedio. ¿Qué quiere decir? Que en promedio yo mantuve una velocidad de 1 metro por segundo. Pero ¿qué pasa cuando no me pregunten ahí? Me pregunten específicamente cuál es la velocidad en el punto 1, específicamente cuál es la velocidad acá en un punto de acá, específicamente cuál es la velocidad en un punto de acá, o acá, es decir, la velocidad en un instante específico de tiempo, ¿sí? Eso se llama velocidad instantánea, que quiere decir la razón a la cual cambia la posición con respecto al tiempo en un instante específico. Es decir, puede ser en instantes de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Dependiendo de ahí. Entonces, es muy diferente una velocidad promedio de todo el recorrido a una velocidad específica de tiempo. Entonces aquí se viene a analizar esto un poquito en forma más general. Por ejemplo, si yo tengo acá un instante A, en un instante A y acá un instante ¿de quién? De. Entonces acá si hay un punto A, voy a colocar acá una distancia de H, ¿sí? Positiva, una distancia H, entonces aquí va a ser A más ¿quién? Más H, ¿cierto? Pues ese punto A le sumo H, pues voy a tener este punto de acá, A más H. La posición, pues lo mismo, va a ser una posición acá inicial, pues va a ser una posición que va a estar dada por S de A. Y aquí va a estar dada una posición ¿de quién? De S de A más ¿quién? Más H, que es lo que pues comentamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito hallar, por ejemplo, la razón a la cual cambia la posición con respecto al tiempo en el punto, en el instante en que t, porque esto de acá es t es igual a ¿quién? A.
Entonces, bueno, ok, entonces la razón promedio pues va a ser esta, que es la razón, pero yo veo aquí hay una h que está representando una distancia, ¿sí? Entonces acá va a ser a, esto es lo mismo que hicimos en la parte de allá, a tiempo final menos tiempo inicial. Entonces esta h está representando una distancia, pero si yo quiero hallar en realidad la razón de cambio en el punto A, en un instante de tiempo A, pues entonces esta h para llegar a partir de acá, llegar acá, esta h tiende a disminuir, ¿cierto? Cada vez que h se va haciendo más pequeña, pues esto va acercándose ¿a quién? A. Entonces en el momento que yo voy acercándose a A, estoy hablando ¿de quién? De el límite cuando esa h se tiende a reducir, a ser 0, ¿de quién? De S de quién? De A más h menos S de A sobre, bueno, acá pues tengo esta A con esta A se va y mira a dónde llego. Llego a un límite que ya conocemos, que hemos visto ya aquí, lo que hemos cambiado es la S por la F allá anteriormente en la definición, pero acá la S es una, digámoslo así, es una función posición y aquí en el denominador la H lo que está variando es como el tiempo. ¿Qué me da eso? Me da, cuando yo hago este acercamiento hacia A, me da simplemente la razón a la cual cambia la posición en el punto ¿quién? A, en el punto A. Es decir, esa A se convierte en la derivada, esta B se convierte en la derivada de ¿quién? De A, es decir, vamos a hacer aquí que S', la derivada de A, es lo que estoy hallando. Esto es la derivada de A, lo que vimos nosotros anteriormente, y esto está relacionado con la razón a la cual cambia la posición con respecto al tiempo. Y a esto se le llamó velocidad o rapidez de cambio, la derivada como razón de cambio, es decir, la derivada en un punto específico. Muchísimas gracias por su atención.